Vamos a estar en San Juan, capítulo 5, versículo 1. Y es la primera vez que voy a predicar esto en 14 años. Y es el paralítico de Betesda. Estamos en la serie de milagros de nuestro Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, este pasaje aparece solamente una vez y es en el Evangelio de Juan. La historia comienza de esta manera. ¿Sus Biblias? ¿Tienen alguien Biblia? Si alguien puede prestar Biblias, por favor. Creo que hay una. ¿Puede prestarles una Biblia? Es el alma del cristiano. La historia comienza de esta manera. Vamos a hablar hoy esta mañana del paralítico de Betesda. Yo sé que el Señor nos va a hablar a cada uno esta mañana. En este pasaje, yo sé que el Señor tiene algo para usted, para usted, para usted y para usted. Así que ponga mucha atención. La palabra de Dios nos dice que después de estas cosas había una fiesta, y era una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Jesús se dirige a una fiesta. ¿Dónde era la fiesta? La fiesta era en Jerusalén. Los judíos celebraban fiestas. Ellos celebraban ciertas fiestas, pero no era fiesta para ellos. La fiesta que se celebraban era para Jehová. Eran fiestas de Jehová, no eran fiestas de los judíos. Eso se encuentra en Levítico 23. Celebraban 7 fiestas, pero había 3 fiestas. Así que yo quisiera que esta mañana usted se meta, que usted vaya también ahí en ese grupo de personas. Dice que Jesús subía para Jerusalén. Jerusalén quedaba en un lugar alto. Era un templo que quedaba alto y tenían que subir. Ellos venían de todas las ciudades aledañas para ir al templo. Pero había 3 fiestas que eran casi obligatoriamente, sí o sí, que los judíos iban a Jerusalén. Y era la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de los tabernáculos y era la fiesta de Pentecostés. 3 fiestas. Y en esas 3 fiestas podemos ver a nuestro Yeshua, podemos ver a nuestro Jesús en esas 3 fiestas. En la Pascua lo podemos ver como el Cordero que había, que se sacrificaba cada año, pero esta vez se iba a sacrificar una vez, para siempre, el Cordero, Jesús. También lo podemos ver en la fiesta de los tabernáculos. Esto simboliza a Jesús. En toda la gloria del Padre puesta en Jesús. Toda la gloria que tenía el Padre, Yahweh, Jehová, estaba puesta en Jesús. La gloria de Él estaba puesta en Jesús. Ese es el de los tabernáculos. Y la fiesta también del Pentecostés, que es cuando Jesús dice: yo me voy, pero voy a dejar a alguien. Voy a dejar al Espíritu Santo. 3 fiestas. Y en las 3 fiestas, porque eran fiestas de Él, eran fiestas que Él mismo iba a celebrar. Jesús celebraba sus fiestas. Ellos iban alegremente para Jerusalén. ¿A qué iban? A celebrar fiestas. Las fiestas de Yahweh, las fiestas de Jehová. Pero cuando iban para la fiesta, dice la palabra, que iban alegres. Ellos iban contentos. Ellos iban, cada vez que se hacían estas fiestas, una vez al año, ellos iban para Jerusalén. Pero pasaba algo. Cuando ellos llegaban a la puerta de Jerusalén, dice que ellos empezaban a cantar salmos. ¿Cuáles son los salmos? Busquen salmos. Cantaban desde el Salmo 120 al Salmo 134. Del Salmo 120 al 134. Ellos iban cantando. Estos salmos son los que cantaban. Era fiesta.
Jesús iba a la fiesta. Casi 2 millones de judíos iban para esa fiesta. Y en esa multitud, ahí iba Jesús también. Qué lindo, ¿verdad? ¿Tienen sus Biblias? Ahí ve el Salmo 120. ¿Qué dice en la parte de arriba? Sí, pero ¿qué es lo que dice en la parte de arribita? En el Salmo 120. Cánticos graduales. Son cantos graduales, que iban poco a poco. Son cantos que son de su vida. ¿Por qué de su vida? Porque cada vez que ellos entraban, ellos veían el templo arriba y ellos iban cantando cada uno de esos salmos hasta llegar al 134. ¿Qué dice el Salmo 122? Cuando ya iban por la segunda escala, cantaban el Salmo 122. ¿Y qué dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. ¡Wow! Eso es lo que iban cantando. Los salmos iban cantando. Eso dice la palabra de Dios. Jesús aparece como Cordero, Jesús aparece en el tabernáculo y Jesús aparece en las 7 fiestas que celebraban. Pero eran 3 fiestas que eran obligatorias y yo quisiera que ustedes que están estudiando las apunten. 3 fiestas. Cantos de alegría. Iban cantando. En el versículo 2 dice que cerca estaba también la puerta de las ovejas. Dice que en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, por ahí iba a pasar Jesús. Por esa puerta de las ovejas. Jesús era el Cordero que iba a ser inmolado por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. La puerta de las ovejas. ¿Me están siguiendo? Y también dice que había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda quiere decir casa de misericordia. Y los 5 significan la gracia de Dios en el hombre. Esa era la casa. Betesda quiere decir casa de misericordia y quiere también decir pórticos de la gracia que Dios pone en el hombre. Dios es un Dios de misericordia, Yahweh es un Dios de misericordia y Él también es un Dios de gracia. Ese lugar anteriormente era para la purificación. Cuando iban al templo, los judíos entraban a ese lugar y ahí se lavaban sus manos, se lavaban sus pies y se lavaban el cuerpo para poder entrar al templo a adorar. Pero en este caso parece que todo se había cambiado. Ya no se usaba como un lugar de santificación. Ya no se usaba ese templo de misericordia y de gracia como un lugar de santificación. Lo que pasaba ahí en ese caso ahora era que iba a ser usado en el versículo 3. ¿Qué es lo que dice en el versículo 3? Ahí yacía una multitud, dice. Había una multitud de ¿qué? De enfermos, de cojos, de ciegos, de paralíticos. Cojos, ciegos, paralíticos. Ya entraron, ya se metieron al grupo. Ustedes también van a ir con Jesús. Ustedes van con Jesús cantando cuando ellos van hacia arriba, hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que iban cantando? Iban cantando salmos de alegría, desde el Salmo 120 al Salmo 134, que son salmos graduales, que son salmos de su vida. Uno de ellos es el Salmo 122, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Y a mí me gusta eso, cuando ustedes van, ¿dónde vas? Voy a la casa de Jehová. Voy a celebrar con mis hermanos. Eso es lo que decían ellos. ¿Cuántos se alegran por venir a la casa del Señor? Aleluya. En los pórticos yacía. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra yacía? Estaba ahí tirado, como casi muerto. Había una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos que esperaban. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua.
que el agua se moviera. ¿Para qué? Para que los enfermos se tiraran, porque creían ellos, aunque en los antiguos escritos no aparece eso, de que un ángel movía el agua. Hasta que empezó la Reina Valera, han introducido este verso aquí. Pero en los antiguos no estaba, pero yo no quiero decir que no, que sí, que no, ya es cuestión de ustedes. Pero ahí estaban esos enfermos, y habían paralíticos, y habían ciegos, y habían cojos, y habían ahí de todo tipo de enfermos. Ahí se refugiaban de la lluvia, ahí se refugiaban del sol, y también ellos iban ahí porque ellos no eran aceptados. Ahí solamente iba lo peor, lo que no se podía aceptar en ese tiempo. Lo que según ellos, todos estos personajes, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los enfermos, ahí estaban bajo maldición. Ahí se iban a refugiar ellos. Los que estaban bajo maldición, los que estaban bajo la ira de Dios, los que estaban paralizados, los que estaban secos, los que estaban sin esperanza, los que no tenían salud, que sufrían desesperadamente, desechados por la sociedad. Yo pienso que ahí nos podemos ver reflejados nosotros, porque Pablo dice que nosotros estábamos ciegos, que nosotros, dice la palabra, que sin Cristo estamos vacíos, que sin Cristo no somos nada, que andábamos en tinieblas, y donde íbamos nosotros nos golpeábamos, nos caíamos, estábamos como ciegos. Amén. Eso era lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Estábamos secos, estábamos casi muertos, estábamos agonizando, muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que había en ese lugar, físicamente y espiritualmente. Pero yo quiero trasladarlo también al lugar de hoy, que nosotros sin Cristo estábamos de esa manera, porque el que está sin Cristo no tiene vida. La vida viene por Cristo. Ahora también nos dice la palabra que en esos 5 pórticos, ahí pasaba la gente, y en esos 5 pórticos estaban todo ese montón de enfermos, esperando que un ángel moviera el agua, y el primero que entraba iba a ser sano. Esa era la historia. Esa es la historia que contó este hombre paralítico. Es que estoy esperando que el ángel mueva el agua, pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que cuenta Levítico también, lo que dice Levítico es que esta gente estaba sin Dios, bajo la ira, bajo la maldición de Dios. Esta gente no podía entrar al templo. ¿Por qué? Porque eran considerados impuros. En la palabra de Dios nos dice en Levítico también que ningún varón con defecto, o sea, cojo, ciego, se acercará, que esté mutilado, que esté sobrado con el rostro desfigurado. Versículo 19 nos dice la palabra que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado, que sea enano. Ya no podíamos entrar nosotros. Estos no podían entrar al templo. No podían. Los que eran cojos, los que eran ciegos, los que eran paralíticos, los que estaban, los enanos, los que tenían sarna, los que tenían empeine, los que tenían un testículo mayugado, los que eran castrados, no podían entrar al templo. Estos eran considerados impuros. Eran considerados impuros. No podían acercarse al templo, ni tampoco las ovejas que estaban enfermas, que estaban malas, no podían entrar, no eran sacrificadas. ¿Me están entendiendo la historia? No podían, o sea, estos hombres no tenían Dios, no tenían esperanza, no tenían consuelo, estaban bajo la maldición de Dios, estaban bajo la ira de Dios, eran desechados por la sociedad, eran impuros. No podían entrar al templo.
La gente eran los sanos y los impuros en este lugar. Pero en el versículo 4 nos dice la palabra, porque un ángel descendía en tiempo al estanque, y cuando se agitaba el agua, el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que la tuviese. Esa era la explicación de este hombre. En el versículo 5 nos dice la palabra, y había ahí un hombre con 38 años de estar en ese lugar. ¿Cuántos años? 38 años de estar en ese lugar. 38 años que el pueblo de Israel anduvo perdido por todo el desierto. Pastor, pero yo sé que son 40. Sí, son 40. Uno cuando estaban en el monte de Sinaí, un año. Y el otro año fue cuando ya llegaron a la tierra de Canaán. Pero anduvieron 38 años perdidos. Y este hombre, lo que nos quiere decir la palabra es de que este hombre, 38 años perdidos en ese lugar. Los años más fuertes de un hombre, los pasó tirados, los pasó acostados, lo pasó pidiendo a la gente que pasaba por ese lugar y que le daba pan o que le daba alguna limosna. 38 años sin poder moverse, con parálisis. Los años más importantes de la vida y fuertes de un hombre. Pero la confianza de estos enfermos que estaban ahí, ¿cuál era? Era el estanque, era el agua, era el ángel. Esa era la esperanza que estos tenían. Y a veces nosotros quitamos la vista de nuestro Señor y ponemos nuestra confianza en el trabajo, en el dinero, en nuestras fuerzas, en muchas cosas menos, y estamos dejando por último a nuestro Señor. Ellos no estaban pensando en Dios, ellos estaban pensando en el ángel. Ellos estaban pensando en el agua. Ellos estaban pensando en una persona que les pudiera ayudar para tirarlos al pozo cuando el agua se movía. Eso es lo que ellos estaban. Esa era la esperanza de ellos. Mucha gente pone su confianza en el lugar equivocado. Y yo sé que sí. Aquí también. Hasta que cerca de ahí pasaba Jesús. Por ahí venía Jesús. Ellos no sabían que ahí venía su verdadera esperanza. Ellos no sabían que ahí venía el único que los podía sanar, nuestro Jesús. Pero Jesús va para una fiesta. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Pero cuando va pasando por ahí, Jesús se detiene. ¿Por qué? Porque Jesús, primeramente, la salvación de la persona. Yo sé que había fiesta. Yo sé que esa fiesta era para él, pero él se detiene porque él ve a un lado y él ve la multitud que estaba enferma. Y ahí pone su mirada en alguien y lo ve con amor y lo ve con afecto y lo ve con compasión. El Salvador del mundo no podía pasar ignorando aquella situación, imposible. ¿Qué haríamos nosotros si nos invitan a una fiesta y vemos que hay una necesidad en una persona? ¿Dejaríamos de ir a la fiesta nosotros por atender a esa persona? Yo creo que lo primero que haríamos es ir a una fiesta. Y por último, que se arregle el enfermo como usted, como quiera. Pero Jesús no piensa como pensamos nosotros. Él se detiene, Él va para la fiesta, Él va para el templo, Él va para Jerusalén, Él va a celebrar la fiesta, su fiesta. Pero se detiene. Porque Él sabe que en esa casa no se estaba cumpliendo lo que su nombre dice, que esa casa es casa de misericordia, que esa casa con 5 pórticos es la casa de la gracia, donde Jesús iba a poner su misericordia y poner su gracia. Pero bien callados ahora. Versículo 6.
Jesús no podía pasar ignorando aquella situación. Y cuando Jesús dice que vio a ese hombre acostado, paralítico, ese hombre acostado, paralítico, lo vio débil, lo vio menospreciado, y la palabra nos dice a nosotros que Él fue el que nos escogió cuando nosotros estábamos ahí tirados, cuando nosotros no teníamos esperanza. Él nos vio. Dice la palabra que cuando Jesús lo vio acostado, así también nos vio Jesús a nosotros. Él nos vio. Nosotros no lo veíamos a Él, porque nosotros estábamos en tinieblas, nosotros estábamos en oscuras, nosotros no podíamos ver, pero Él nos vio. Él nos vio. Y no era porque y Él nos escogió, y Él nos llamó, y no era porque nosotros éramos los mejores. No, nosotros éramos lo vil, nosotros éramos lo menospreciado, nosotros, eso era lo que éramos. Este hombre estaba ahí acostado y llevaba mucho tiempo ahí. ¿Cuántos años tenía ese hombre ahí? ¿Cuántos años tenía ese hombre ahí? 38 años tirado en el piso. 38 años perdidos ese hombre ahí. ¿Cuántos años nosotros no perdimos también andando en el mundo, en la borrachera y en tantas cosas? Años perdidos que no se vuelven a recuperar. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo le dijo? ¿Quieres ser sano? Una pregunta bien extraña, con una contestación que no era la adecuada. Si el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías tú? Claro, yo quiero ser sano. Es obvio, yo quiero ser sano. Pero este hombre no le contesta así. Y yo sé que el Señor te está diciendo hoy también, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Una pregunta extraña, poco ofensiva. ¿Cómo no iba a querer ser saneado? Un enfermo de tantos años, Jesús lo vio y le habló, no le sugirió, no le dijo nada, no lo regañó, no. Así nos sigue hablando el Señor a nosotros también hoy. Así nos sigue hablando el Señor hoy. Él no pasa por alto. El Señor no nos tiene olvidado. El Señor, yo quiero decirte algo, quiero que lo sepas. El Señor no te tiene olvidada. Estás en las manos de Dios. Él te ha visto, Él ve tu dolor, Él ve cuando estás en una situación difícil. Él sabe lo que está pasando. Él te ve como la niña de sus ojos. Él te cuida. Así que no te preocupes. No te preocupes. Don't be afraid. Don't worry. Pero el Señor te pregunta esta mañana, ¿quieres ser sano? Atrás está, ¿quieres ser salvo? El Señor quiere estar seguro de que quieres cambiar. El Señor quiere ser sano. El Señor quería estar seguro que este hombre quería cambiar de vida. ¿O estás contento con esa situación en que vives? El Señor te está llamando, pero a veces no escuchamos porque estamos en el teléfono. No escuchamos su voz. ¿Sabe cuándo Jesús llega a nuestra vida? Cuando reconocemos que algo no está bien en nuestra vida. Yo reconocí que algo no estaba bien en mi vida. Yo sabía muy bien. Y eso es lo más importante en tu vida. Reconocer que nuestra vida no está bien. Muchos, ¿saben qué pasa? Que muchos creen que Jesús no ha hecho nada por ellos. Que es muy poco lo que ha hecho. Pero yo sé muy bien que como yo hice mucho mal, más se me ha perdonado.
Algunos creen que el Señor solo les ha hecho un pequeño favorcito. Solo el que sabe que se le perdonó mucho es el que ama mucho. Y yo sé que a mí se me, yo sé que a mí se me perdonó mucho. Por eso es que amo mucho. Por eso es que estoy aquí sirviéndole al Señor. Él nos arrancó de la muerte, de la cárcel. Nos arrancó de la muerte, nos arrancó de la cárcel. De ahí nos sacó. Él mismo nos sacó del infierno para darnos ese precioso regalo de la salvación. ¿Y por qué? Porque le dio la gana. Porque Él quiso. Acá. En agradecimiento a todo lo que han hecho por mí, por eso yo les sirvo. Por eso yo les sirvo. Hay algunos que creen que el Señor no ha hecho nada, un poquito ha hecho por mí, por eso no quieren servirle ni en la puerta. Es que no estoy preparado, pastor. ¿Cuándo vas a estar preparado? Nunca vas a estar preparado. El Señor te agarra como estás. Este hombre estaba paralítico, ahí había muchos ciegos. Al Señor no le importa la situación tuya. Él no le dijo, ¿tienes fe? ¿Estás creyendo? No, el Señor quería darle una oportunidad para que ellos, porque Él viera a Jesús, para que Él lo viera. Ay, que le hizo un milagro, pero no, el Señor a esa persona que le hizo el milagro le está dando una oportunidad para que se salve. El Señor nos dio ese regalo precioso que es tu salvación, Ramón. Por eso yo le sirvo, por eso yo le amo, por eso yo le adoro, por eso yo le doy toda mi fuerza. Las pocas fuerzas que yo tengo son para Él. Amén. Y aquí hay muchos jóvenes con mucha fuerza. Le sirvo a Él y a su iglesia. Y lo voy a hacer siempre hasta que el Señor me ame. Versículo 7. ¿Qué es lo único que tenía que decir el paralítico, mi hermano Rudy? Si quiero curarme, quiero ser sanado. Pero fíjese bien lo que le contesta. ¿Qué le dice? En vez de decirle si quiero, empieza a quejarse. Y así somos nosotros también. Hay muchas personas que han ido a mi casa, parejas, para algún matrimonio o algo, y lo que piensan es a quejarse. No es que él, no es que ella, no es que él, no es que ella, es que Adán, no, es que la mujer que me diste, y la mujer no, es que la serpiente. En vez de buscar soluciones, no buscamos soluciones, y la solución solamente está en Jesús y nadie más. ¿Quieres sanarte? Y la palabra sanarse en otras partes está en salvar. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres sanar tu matrimonio? Aleluya. ¿A quién está hablando el Señor esta mañana? En vez de soluciones, buscan pretextos. ¿Y sabe qué? Se quejan, murmuran, y la murmuración y la queja es pecado. El paralítico lo único que tenía que decir es si quiero. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero. Tú me preguntas si quiero. Y él dice, ¿no ves que no puedo? ¿Quieres sanarte? ¿No ves que no puedo? ¿No ves que no tengo ayuda? ¿No ves que no hay nadie que me agarre, que me tire al agua? Y a mí me parece, cuando estoy leyendo, como yo me meto mucho ahí en el lugar donde yo estoy ahí, a mí me parece que cada quien era, ya soy salvo, ya estuvo, cada quien era como, no me importan los demás. Eso es lo que pasaba en ese lugar, y aquí hay muchos también, solamente ellos, ya me salvé, a mí no me importan los demás. Y no es así, no es así. La ingratitud es el egoísmo de olvidar la necesidad
ajena. Nosotros los cristianos no podemos olvidar la necesidad ajena cuando la propia de nosotros está resuelta. Hay mucha gente aquí que no le importan los demás, que no le interesan los demás. Es que no tengo ayuda, dice este hombre. Y hay muchos aquí que dicen, yo ya me salvé, yo no voy a decir mentiras, porque el fruto de un cristiano es ese. Así como Cristo también. Jesucristo vio que ahí en ese estanque habían enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, olvidados de la sociedad, inaceptables. Pero Jesús no le reprochó nada. A mí no me saludan, a mí no me quieren, yo estoy solo. A mí nadie me quiere en la iglesia, pastor, a mí ni me saludan. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y le dijo Jesús, no le dijo, ¿tiene fe? ¿Estás creyendo? No le dijo nada a Jesús. Lo único que le dijo es, paralítico, toma tu lecho y anda. Nada más. Solo eso. Toma tu lecho y anda. Jesús entró a ese lugar. Como Jesús vino a este lugar. Jesús está en este lugar, como estuvo en aquel estanque de Bethesda hace 2000 años. Y Él ha venido porque tú estabas aquí con una necesidad. Y yo quiero decirte que Él sabe de tu necesidad. Él no va a pasar por alto tu necesidad. Él te escucha. Imagínense miles de personas, pero Él escucha. Él sabe de tu necesidad. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero decirte que Dios te trajo este día para decirte mujer, para decirte varón, levántate, tú no estás acabada, tú no estás acabado. Esto es algo momentáneo, es algo que estás pasando. Dios tiene cosas maravillosas como tenía para este hombre. Dios no ha terminado contigo, Dios está comenzando contigo. En un instante, en un segundo, Dios puede hacer grandes cosas. 38 años enfermo. Y este hombre, es que no hay nadie que me ayude, no hay nadie que me quiera. A veces viene un ciego y cuando me quiero tirar, como no ve, me empuja para otro lado. Wow. Pero el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y camina. El lecho no era, algunos pintan, he visto algunos dibujitos ahí que pintan el lecho como una de ramas, de varillas. No, ese era un petate de lona grueso que los cubría del sol y los servía de cama, y ahí estaban esos por 38 años ahí metidos en ese lugar. Cuando yo veo esto, yo creo que Marcos enfocó este milagro porque él sabía, Marcos sabía, le está escribiendo, que en Isaías 35:6, que cuando viniera el Mesías, los cojos iban a saltar y que los ciegos iban a ver. Y eso éramos nosotros, cojos, ciegos, enfermos. Porque no veíamos dónde estaba la solución. La solución está en Jesús, en nadie más. Ahí enfrente de este hombre, ya no era importante el estanque, ya no era importante el agua, ya no era importante el ángel, porque ahí enfrente de él estaba el más grande que un ángel. Dios había enviado a alguien, a Dios, hombre, el más alto, el más sublime, el más grande, a su Hijo amado, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. El más bello, el más hermoso, el más precioso, el más compasivo, el más misericordioso, el más amoroso. Ese que le llaman Jesús el Mesías.
que para Él es la honra, la gloria, la alabanza, el poder, y todo es para Él. Cuando la esperanza, cuando ya no tenemos esperanza, cuando tú crees que no hay salida, ¿por qué te preocupas? Hay uno, yo dije hay uno que es más grande que un ángel, que es el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el hombre, el Dios, la segunda persona, el Dios que se hizo hombre, para bajar y venir a socorrerte en tu problema, en tu necesidad. Tú te puedes levantar, o crees que estás dependiendo de un hombre, o crees tú que estás dependiendo de una mujer, o crees tú que estás dependiendo de un trabajo, o de quién vas a depender. No importa. Él es la respuesta. Yo quiero decirte que Él está enfrente de ti hoy, esta mañana. Él está enfrente de ti, ahí donde tú estás. Y es el único que te puede salvar. Y es el único que te puede cambiar tu vida en un segundo. Yo quiero que tomes la eternidad en serio. Versículo 8. Y aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, y era sábado. ¿Qué día era? Sábado. Recalcan, repuntan ahí que era sábado. Inmediatamente, al instante, ese hombre se levantó y empezó a caminar nada más. Al oír, al pronunciar la palabra de Jesús, el enfermo quedó sano. Dios siempre hace las obras completas. Yo quiero decirte esta mañana que si Dios comenzó la obra contigo, Él la va a terminar. ¿Por qué lo hace cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere? Levántate, te dice el Señor, yo soy Dios, Él es soberano. Y en el versículo del 10, el capítulo 5 del 10 al 13, le dijeron los judíos al que se había sanado en día de reposo, no puedes cargar tu manto, no puedes cargar tu manta. No lo podían cargar. Y ellos habían puesto un montón de leyes para ese día sábado. Imagínense. Y él les dice, el mismo que me dijo, sé sano, me dijo, toma tu lecho y camina. El mismo. Pero era sábado, ese era el problema. Tantas leyes. Imagínense que usted no podía deshacer un nudo en ese tiempo. No podía hacer 2 puntadas de una costura. No podía usted llevar algo ni 20 pasos, porque estaba infringiendo la ley. No podía caminar 50, no podemos caminar, no podemos cargar a nuestro hijo por más de 10 metros. Eran cosas que los judíos habían puesto que ni ellos mismos podían hacer. Mientras ellos usaban el sábado para holgazanar, Jesús la usaba como un medio para darle la gloria a Dios. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice Jesús adelante. Ellos no sabían que el que hace milagros, que el que hizo el milagro, era el Señor del sábado. Él mismo había dicho el sábado. Yo soy mayor que el sábado. Jesús es nuestro sábado. Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso para nuestra vida. El sábado se hizo para el hombre no se hizo para el sábado. Lo que pasa es que ellos todavía están celebrando el sábado. ¿Sabe por qué? Por el velo. El velo no se les ha quitado. ¿Se acuerdan el velo de Moisés? En la clase del miércoles lo voy a ellos no se les ha quitado el velo, como dice Pablo. Y gracias al Señor, ese velo, estamos descubiertos viendo a Jesús. El sábado se hizo para el hombre no se hizo para el sábado. El Shabbat es un descanso, es un regalo de Dios para el hombre. Los religiosos no se gozan con los milagros. Jesús, el versículo 13, Jesús lo sana
y se va sin ser visto, sigilosamente. Imagínense, sigilosamente Jesús sale de ese lugar. Y después Jesús va al templo en el versículo 14. Imagínense que hemos ido en 1, 2, 3, 4, ya estamos en el 14. Eso es predicación expositiva, exponiendo versículo por versículo. Después lo habló, después lo halló Jesús en el templo. Antes no podía entrar al templo. Y ahora ya está en el templo. ¿Qué estaría haciendo en el templo? Quizás dando la ofrenda de agradecimiento. O quizás contando las maravillas, lo que el Señor había hecho, que tenía 38 años ahí. Y después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Ponga atención en esto, pero no peques más. ¿Quiere decir que este hombre había pecado? ¿Cree usted que este hombre había pecado? Porque le dijo, no peques más. Igual aquella mujer, la prostituta, está perdonada, pero no peques más. Y estaba estudiando, estaba leyendo de que hay enfermedad, que hay, imagínense, beban todos los días a ver qué pasa. El alcohol puede causarte parálisis. Métete con alguien que esté enferma. También una sífilis, algo, una infección puede. Este hombre había pecado y se había vuelto paralítico. El Señor lo encontró y le dice, recuerda, ya estás sanado, pero no peques más. Y recuerda que Dios te salvó, pero no peques más. No cabe duda que el pecado puede acarrear enfermedades. ¿Lo creen? Yo he visto personas que han muerto de beber, han quedado del hígado postradas en una cama, paralíticos, enfermos, sidosos, postrados en una cama, por el pecado. El pecado también trae enfermedades, no todos, porque cuando el ciego aquel le dice, ¿quién pecó? El papá de este niño, porque este nació ciego. Ni los padres ni él han pecado. Quiere decir que no siempre. Pero hay casos que sí, como el caso este. No que peques más. Ya el Señor te salvó, ya te bautizaste. Y ahora vas al pecado otra vez. Si a Jesús le costó tanto tu salvación, que fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre, a derramar su vida, a dar la vida por ti, y tú vuelves al pecado otra vez. Es posible que este hombre dijo lo que dijo porque sabía que el que quebrantaba el sábado era lapidado. ¿Saben qué es lapidado, verdad? Era apedreado, lo mataban. Ahora, Señor nos ha sanado, el Señor nos ha salvado. ¿Por qué volver al pecado? Why? Jesús vio a este hombre y lo vio ahí donde estaba. Jesús te vio a ti también y me vio a mí en el pecado. Pero de ahí, de ese lugar, de ahí el Señor mostró su misericordia y su gracia. Y por eso estamos aquí nosotros. ¿Quiere ver lo que hizo Cristo? Mira la cruz. Mira sus manos. Mira, apaga las luces todas. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mire sus manos. Él nos salvó. ¿Sabe para qué te salvó? Para apartarnos para Él. Él te ama. Él te ama. Con cuerdas de amor, dice que Él te ama. Te llamó con cuerdas de amor. Yo quiero que vean esto. Todas las luces, esas también.
Jesús Y le él dijo, dice: Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo.